nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. En cada rincón se siente el abrazo fiel. Cada corazón es aceptado como es. Aquí la esperanza renace en el aire y la sanidad se hace realidad. No importa el pasado, solo cuenta el hoy. En casa de restauración te levantamos con amor. Bienvenido a casa de restauración, donde el amor de Dios cubre cada rincón. En la fe hallamos nueva canción, un hogar para el alma, una nueva visión. Saben que hay una frase que se dice mucho en el mundo que carga un poco de realidad y que es mejor prevenir que curar. Y creo que hay cosas que por más que parezca que no nos sirvan hoy, tienen que volverse un ámbito de prevención. Va a escuchar a mucha gente que ha caminado un poco más que nosotros y que les va a decir, me hubiera gustado aprender esto antes, o me hubiera gustado conocer esto antes. Y dentro de todos los libros, de todas las cartas que el apóstol escribió, tienen un clímax o como el momento puntual de lo más importante. Y estamos llegando a ese punto donde la carta va a dar lo más importante, pero hay inevitablemente una transición ahí que quisiera hoy en esta mañana destacar y que tiene que ver con algo que sé que va a sonar fuerte, pero cuando se trata de administración, la administración no es un asunto que el Espíritu Santo hace por nosotros. Cuando nosotros hablamos de administración y de cómo administramos nuestro tiempo, nuestro cuerpo, eso no es un asunto de fe. ¿Vieron las personas que se endeudan? Dicen, no, yo tengo fe, y dicen, no es un asunto de fe. Sí te puede el Señor salvar una vez, 2 veces y ya sentiste. Pero cuando se vuelve un patrón, no se resuelve eso con fe. Y eso es cuando nosotros queremos usar las herramientas que tienen un contexto y un motivo de uso en otro aspecto. No sé si le ha pasado, pero todos alguna vez hemos querido sacar con el destornillador ese si irrita los tornillos. Y que se pueda hacer no quiere decir que sirva para eso. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que el alto desgaste que tenemos en ámbitos espirituales es porque hay asuntos de administración que no estamos dándole la prioridad que necesita. Por eso que nadie puede sacar a mi esposa a cumplir el rol de esposo que solamente yo puedo hacer. Y hay responsabilidades familiares, paternales, de cercanía, que son intransferibles, que no se pueden delegar a otro. Y a veces pensamos, porque hemos malentendido tantas cosas, y una de las cosas que hemos malentendido es que nosotros nos ocupamos del Señor y Él va a ocuparse de nuestra casa. Pero ese principio es un principio espiritual, pero no de administración. Aún así yo tengo la responsabilidad como padre de administrar el tiempo, el hogar, la casa, la familia. Y cuando esos principios se tuercen, una de las cosas que más nos enseñó la religión fue el hecho de estar aquí ante toda circunstancia. Cuando nosotros no administramos la oportunidad que nos llega a las manos de manera correcta, el problema es que no siempre el tiempo se redime como queremos. Por eso es que hay relaciones que tenemos la oportunidad de salvarlas y de educarlas y de mantenerlas a salvo hoy. No sé si le pasó a decir, ya le mandó un mensaje, siento de mandarle un mensaje, ya le mandó un mensaje, y cuando usted se enteró, ya era tarde. Y después ya dice, ay, vos sabés que a mí el Señor ya ni lo diga, porque no era para después que pasó la cosa, era para antes. Y esa a veces mala administración y el intento fallido de pensar que solo el servicio resuelve asuntos de administración siempre nos ha traído pérdida. Siempre ha traído fracasos en muchas áreas internas. Conozco mucha gente, muchas personas, muchos ministros que son indudablemente excelentes ministros, ministrando, dando una palabra, pero
que al paso del tiempo se han visto grietas por asuntos de administración. Y sé que estas prédicas son de esas re incómodas, pero si yo quiero desde acá poder hacer algo para que las generaciones que vienen estén mejor, es que hay responsabilidades que no lo podemos transferir. Hay cosas que la iglesia no va a hacer. A veces las personas vienen acá, órele a mi hijo que está mal. Le oramos. Pero no es una oración solamente lo que está pasando ahí. Hay una cuestión administrativa de mañana, de tarde, de noches, que requieren ser reevaluadas. Estamos transitando esta carta de los Efesios que ha sido instructiva y tiene en el puño del apóstol una intención clara, que es dejar a la iglesia con fundamentos firmes para vencer a los ataques del enemigo. Si hay algo que necesitamos saber es que hay pruebas o hay desafíos que no lo vamos a tener que vencer o aprobar una sola vez en nuestras vidas, sino que van a volver. Porque Satanás no tiene nada más que hacer que estropear nuestro caminar. Entonces, como el que no tiene nada más que hacer, ¿vieron la persona que hace maldad o que le gusta hacer bromas pesadas? Seguramente se trata de alguien que está sin hacer nada. Porque tiene el tiempo, tiene la dedicación, tiene la paciencia para esperarte. Si es lo que el enemigo sabe muy bien es esperar. Por eso que la cantidad de gente que nosotros hemos, pastor, yo estuve orando, ¿no? Y yo vi ángeles y vi cosas, y no está mal. Hágalo, métale, pelee. Pero sepa que hay un orden que el Señor estableció para que nuestra batalla sea efectiva. Para que nuestra batalla no traiga pérdida, para que nuestra batalla al final de nuestros días no termine con un peso en el corazón diciendo tanto que hicimos, tanto que dimos. Es verdad que a veces los ministros entramos en crisis. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque a veces cuando la administración de nuestra vida está fallando, pensamos que si bien todo tiene una naturaleza espiritual, hay cosas que requieren trabajo práctico, arremangarse y hacerlo. A nadie le sale por naturaleza ser buen esposo en mi caso, pero me tengo que obligar, porque no es un asunto espiritual, es un asunto de administración personal. Y cuando nosotros pensamos que ir a la iglesia, que estar, que cumplir, va a resolver asuntos de administración, después queremos ir a la guerra y, como dice el profeta, correr con los que corren, ir con los que van rápido y sentir que no llegamos. Por eso que el apóstol sabe la importancia de esta necesidad y de una iglesia que sea capaz de batallar, y no solo capaz de batallar, sino que sea eficaz. No me responda, pero ¿cuántas veces en tiempos de adoración los asuntos de administración nos han robado el enfoque? ¿Cuántas veces hemos estado acá y por asuntos que requerían de administrar bien las cosas o los tiempos, nos han robado el enfoque? No sé si nos robó la presencia, pero estamos con las manos levantadas pensando en cualquier otra cosa, menos acá. Y hay una batalla espiritual que se está dando ahí, que usted no la ve, pero que a la final de nuestros días, quien termina ganando es el enemigo, porque nos logró desenfocar de algo que es lo que mantiene la vitalidad en nosotros. Por eso que caminar por las memorias no sirve para siempre. Caminar por lo que vivimos ayer, caminar por el tiempo que tuvimos ayer, es más, en algún momento tenemos que enterrar lo que pudo ser y no llegó a ser. Para ser eficaz tenemos que aprender todo lo que representa el instructivo que nos dejó el Señor. No sé si alguna vez trabajó con algo o estuvo con algo que por no haber leído las cosas nunca le pudo sacar su máximo potencial. Y te encontrás con alguien que sí conoce el tema y dice, pero esto tiene. Y vos así, yo siempre lo tuve y no sabía. Y es porque nosotros muchas veces aprendemos a usar las cosas sin el instructivo. Yo sé que a nadie nos gusta leer el manual, ¿no?, de las cosas. Pero dentro del caminar hay mucho dolor que nos evitamos si aprendemos a parar y a darle tiempo a la instrucción. Y a nadie nos gusta porque pensamos que esto es una carrera. Y si bien es una carrera, pero la velocidad está determinada por la habilidad de administrar los asuntos que nos corresponden. No sé si le ha pasado alguna vez de sentir que hace mucho esfuerzo
y que el resultado no da la medida. Me acuerdo de mis primeros trabajos cuando tenía que picar y romper la pared, que encima el primer lugar donde nos tocó ir era un castillo prácticamente, no eran ladrillos, eran piedra. Y yo le daba con toda, y cuando miro, iba 1 metro recién. Y yo decía, me duelen las manos, me duelen las muñecas, siento que el esfuerzo no está a la altura del avance que estoy consiguiendo. Y eso cuando nos pasa en ámbitos espirituales, tiene y responde muchas veces a que si tenemos áreas que son fácilmente flanqueables, fácilmente vulnerables por el enemigo, él no va a ir a las áreas fuertes, él va a ir a las áreas débiles, a las áreas de administración, a donde tenemos que aprender a desarrollar. Pues dice Efesios capítulo 5, versículo 13 en adelante, voy a leer unos pasajes ahí. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir y no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y si hay algo que el apóstol antes de ingresar ya va a empezar a poner un énfasis, es que nadie nos puede despertar si no aprendemos a permanecer despiertos. Y cuando hablo de permanecer despierto, no hablo solamente del sueño en sí mismo, sino hablo de esa pasividad. En intercesión se habla mucho del estupor, de ese adormecimiento espiritual. Está lloviendo, está entrando agua por todos lados y lo único que la persona hace es levantar los pies para que el agua no le moje, pero el agua ya entró en la casa. Y vos decís, bueno, lo importante es que yo no me mojé. Vos decís, pero ¿y las cosas? ¿Y lo demás? No, bueno, sí, estoy cansado. Y parece gracioso, pero cuando trasladamos eso a la responsabilidad familiar, los que somos papás sabemos que siempre estamos cansados. Vamos a ver una película. Bueno, vamos. Y estamos luchando con el sueño, que los ojos se mantengan abiertos. ¿Qué vamos a hacer? Mi hijo siempre que se levanta o que va llegando pasado el mediodía dice, ¿qué vamos a hacer hoy? Como está acostumbrado a salir siempre, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos aquí en casa, se quiere tranquilo. No, tenemos que hacer algo. Esa energía que ya empieza a marcar una diferencia requiere de nosotros el saber que hubo momentos que salvaron relaciones, que hubo salidas, que hubo conversaciones, que hubo tiempo de calidad que cerró brechas en ámbito espiritual. Y cuando uno no está despierto en ese sentido o piensa que todo se trata solo de sobrevivir un día más porque el cuello de botella en la familia, los problemas, las circunstancias empiezan a hacer presión, uno empieza a tener una mente escapista. Y sí es verdad que disfrutamos de la presencia de Dios, pero empezamos a abandonar los asuntos de administración. Y un día nos encontramos triste que por ahí dimos tiempo a cosas que no eran lo más importante. Por eso el apóstol dice, requerimos que la luz haga visible lo que no es visible. Y si acá hay algo que quiero resaltar, amado, es extraordinario encontrarnos con el Señor, pero sepa que encontrarse con el Señor trae demandas. Porque cada vez que la luz alumbró algo, ese algo tiene que ser tratado. La gente que vio la gloria de Dios como Moisés tenían una demanda tan alta que un solo error fue suficiente para no pisar en vida la tierra prometida. Porque a medida que hay mayor revelación, las demandas son más altas. Por eso que si la luz del Señor viene y nos alegramos y tomamos apunte y tomamos nota, es extraordinario, amado, pero sepa que hay cosas que requieren ir a casa y decir, bueno, ¿cómo llevamos a la práctica esto? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva parte de nosotros? No sé si a usted le gusta orar, yo conozco muy poca gente que no tiene problema para eso,
pero yo me tengo que disciplinar para eso. Y no es que va a llegar un día donde el Espíritu Santo me va a sacar de la cama, me va a poner de rodillas, me va a despertar a cachetada, me va a poner el celular con la música para que ore. No va a pasar. Son asuntos que requieren esfuerzo. ¿Y tenés ganas? No, no tengo ganas. Pero lo tenemos que hacer. No siempre uno hace cosas que siente. Y este sistema corrupto del presente ha delegado todas las actividades a un impulso emocional. Ay, voy porque está lindo. Mira, amado, hay días donde no va a estar lindo y usted tiene que estar igual. Por eso que esas expresiones tenemos que tener cuidado. Ay, sí fui y estaba re lindo, por eso fui. No, o sea, hay veces que vos tenés que estar en citas espirituales, en mesas familiares que no son agradables, pero porque estás preservando relaciones. El apóstol hace un llamado a estar despierto. Dentro de lo que es ambiente de conflicto espiritual, que es una expresión común en el llamado, tiene que ver estar despiertos, es muy peligroso. De hecho, que una de las cosas más altas en traición dentro de los ámbitos militares es dormirse en guardia. Es igual que el pecado que la traición, que pasarse al otro bando. Se considera que puede ser plausible de muerte. ¿Por qué? Porque los demás están confiando en vos. Y cuando nosotros, con este sistema y esta línea de pensamiento que está atacando a las familias, empieza a operar de que nuestra felicidad es más importante, siempre quienes van a pagar las consecuencias son las personas que están a cargo de nuestra administración. Porque para priorizar mi felicidad, en algún momento voy a tener que cortar el crecimiento, las relaciones o la felicidad del entorno que me rodea. La única manera de cambiar la historia que nos tocó vivir si naciste en un lugar conflictivo o en un ambiente muy difícil es sabiendo que hay responsabilidades que no se pueden delegar. Que hay cosas que serán incómodas, pero que es nuestra responsabilidad hacerlas. Dormirse no necesariamente es dormir, sino tiene que ver con el espíritu de adormecimiento que hace que una persona entumezca los sentidos. No sé si les ha pasado, pero siempre de afuera las cosas se ven mejor, pero por eso a veces solemos hablar mucho con los pastores sobre ciertos temas, porque de afuera creemos que las cosas se ven mejor y nos ayuda a tener otra perspectiva. Pero cuando nosotros confiamos demasiado en nuestros instintos son vulnerables, porque lo que Satanás estimuló en la creación para pecar fueron los instintos personales. ¿Qué te dice tu instinto? ¿Es mejor o es peor? Y a veces cuando nosotros confiamos demasiado en eso de que sí, pero yo pienso, yo creo, hay cosas que requieren ser sometidas a la voluntad del Señor. Y hay cosas que nosotros no las llevamos ante el Señor, y esto hablo por mí, porque sabemos que nos va a decir que no. Entonces, como vos lo intentamos hacer funcionar hasta que, nos damos cuenta que ya no va. Lo serio de esto, amado, es que el tiempo es un recurso que no siempre el Señor nos permite redimir. He visto a gente que Dios le ha permitido redimir el tiempo, pero la película, como la muestra Hollywood, no siempre termina bien. No siempre tenemos la oportunidad de ir hacia atrás, retroceder y hacer que las cosas funcionen. No existe el DeLorean espiritual donde yo puedo volver en el tiempo, resolver las cosas y arreglar las cosas para el presente. No funciona así. Hay asuntos que son ahora. Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué tan despierto está usted? Va a decir que está bien despierto, ¿no? Pero la realidad es que más allá de que el apóstol no hablaba en términos físicos, sí se refería en ámbitos espirituales. ¿Cuántas veces necesitamos que alguien desde afuera nos haga ver cosas que no podemos ver por nuestros propios medios? Por eso que necesitamos edificar relaciones sanas. Y todo tiene que ver con todo en el cuerpo de Cristo. Por eso que caminar solo es altamente peligroso, no solo por nosotros, sino por las responsabilidades que están en nuestras manos. Dice Efesios capítulo 5, verso 22, el primer llamado que va a ser en ámbitos familiares es: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia,
la cual es su cuerpo. Versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Antes de meterse en ámbitos espirituales y antes de activar, como decimos nosotros actualmente, en los llamados, en los dones, una de las cosas que siempre han sido un problema y hasta que no le demos prioridad no van a dejar de ser un problema, son los asuntos de carácter. Y yo sé que todos queremos hacer algo para el Señor y eso es hermoso, es extraordinario. Pero Dante Gebel dijo una frase una vez y él dijo, el enemigo no juega a ser diablo. O no se toma en broma esa responsabilidad que él siente que tiene. Por eso mismo es que el apóstol, antes de meter a la iglesia en un ámbito espiritual, tiene que resolver asuntos de familia. Tiene que resolver asuntos de cómo las cosas se están llevando. Y sé que si hoy usted se mide con la foto de alguien, va a sentir que su matrimonio no está a la altura o que no fue lo que usted pensaba. El problema no es el presente que estamos viviendo, sino lo que queremos edificar. Y tenemos que reenfocarnos en aquello que fuimos llamados a edificar. Fuimos llamados a edificar una familia, una casa. No sé, hoy quizás no estás casado o casada, pero viví con tus padres, viví con alguien. Esa relación más cercana tenemos la obligación de edificarla bien. No podemos vivir como en una burbuja esperando a que esto se termine porque tengo una noticia, no se va a terminar. Porque hay cosas que no se van a habilitar, hay cosas que no se van a dar hacia adelante hasta que nosotros no resolvemos asuntos de administración en las relaciones. Y yo conozco gente, obviamente no hay ninguno aquí, pero conozco gente y pasó en otro lado donde yo estuve, que la gente se va porque no le gusta fulano, no le gusta mingano y algo, y en un momento no se dan cuenta, pero se vuelven escapistas de algo que tienen que aprender a probar. Yo sé que es así, porque yo lo viví, a mí me pasó. Uno piensa que cambiarse de iglesia resuelve los problemas. No, porque allá me trataron bien. ¿Hasta qué? Hasta que te metes en el conducto espiritual donde los ataques del enemigo no son nada inocentes, son centrales, son puntuales. Él no necesita muchas cosas para sacar o intentar hacer que explote lo peor de nosotros. Ya nos conoce nuestra línea genética. Lo decía el maestro Emiliano cuando estaba acá, él visita las memorias genéticas para saber dónde nuestras generaciones fallaron. Él sabe que hay una tendencia en esa área a fallar, por lo cual requiere mayor habilidad de estar despiertos. ¿No le pasó alguna vez de sentir que estaba todo bien y soltar un poquito las riendas y cuando ya quiso agarrar ya había volcado todo ya? A todos nos pasó decir, siento que está todo bien, está todo muy quieto, déjalo ahí, no toque nada. Hay cosas que requieren el hecho de saber que el llamado del apóstol en ámbitos matrimoniales tiene que ver con una tarea constante. Es decir, la que está a tu lado no te puedes jubilar. Mientras tenemos una obligación, que no la podemos delegar, que no podemos dar en la responsabilidad a otros. Y acá hay cosas que la familia no es una armadura, pero sí es un pilar que no puede ser reemplazado por la armadura de Dios. Por eso que ninguna parte de la armadura garantiza una familia feliz, porque es un asunto de administración. Son cosas distintas. Y cuando el apóstol va a llegar a la batalla, y a la pelea, y a los ángeles, y a las cosas que se mueven en ambientes espirituales, y todo está muy bueno. Pero la realidad es que el enemigo no necesita mucho si nosotros hemos abierto brecha. Y hoy sí es un llamado, como decía un pastor amigo, al sentido común. ¿Cuál es el balance que estamos dándole a nuestra vida familiar, a nuestro tiempo en casa? Después el apóstol va a hablar de los hijos. Nuestra eficacia en la batalla no depende solo de la armadura, sino del orden que precede a la armadura. Por eso que es importante estar en orden. La realidad es que más allá de los puntos en común que yo tenga con mi esposa, en muchas otras cosas somos el agua y el aceite. Y en esas cosas tenemos que aprender a trabajar. No, yo lo voy a cambiar. Ya, ve cómo va a aprender. Lo único que estamos haciendo es abriendo brecha. Y no nos damos cuenta que después, cuando se trata de ir a correr y de ir a caminar, somos tan vulnerables por partes de atrás
Somos tan vulnerables en parte sensible. Digo, sí, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me vino esto? Porque sí, quizás hubo cosas que le dimos demasiado balance. Pensamos que se trataba más de un asunto que de otro. Y yo, más allá, yo sé que estas son esas prédicas que no le gusta escuchar a nadie, pero necesitamos que de verdad nuestro caminar en la vida sea efectivo. Que el día que nos toque asumir el liderazgo para vender pizza, para abrir la puerta, no esté sujeto a que todo esté bien y todo esté en paz, porque hay muchas veces que nos ha tocado avanzar en ambientes de mucho conflicto. Pero lo que mantuvo el avance fue que el enemigo no encontró filtro en esta plataforma que el apóstol está poniendo. Él está diciendo, punto número 1, estén despiertos. Punto número 2, cuidado con las brechas matrimoniales. Amado, todo lo que nosotros no practicamos siempre nos va a costar. Y todo lo que alguna vez practicamos y dejamos de practicar se va a atrofiar. No se quede con el pasado, ¿eh? No, yo antes era muy bueno. Antes era muy bueno. Yo tenía un corazón antes tenías un corazón. Porque cuando lo dejaste de practicar, se entumeció, se endureció, se atrofió eso. Por eso que tenemos la obligación, y esto es un llamado para nosotros los esposos, de mantener el romance activo. De mantener, o sea, nosotros, el pastor Juan siempre hacía una pregunta que nos hacía, a mí me hacía siempre zapatear. Decía, ¿cuál es el color de los ojos de tu esposa? Oh, negro. Y mi esposa de atrás. Yo lo pasé así, pero ¿qué hay cuando ya es demasiado tarde? ¿Qué hay cuando el corazón se vinculó con otra persona? Voy a ser muy franco en esto, la infidelidad no solo tiene que ver con el acto sexual. La infidelidad es cuando la esposa o el esposo encontró afuera o en alguien algo que no encontró en casa. Y se despierta en otra cama, aunque duerme aquí. Y su corazón y su mente está en otro lado, aunque está en casa. Y dice, ¿cómo llegamos a esto? No, yo no pequé, pastor, no pecaste, pero hay un vínculo emocional. Hay un vínculo en ámbitos espirituales. ¿Por qué pasó eso? Porque muchas veces hay asuntos que no los tratamos. No, es que ya me cansa. No, yo sé que hay cosas que son cansadoras más de las mujeres hacia nosotros, ¿no? Que nosotros somos sí, no hacemos nada, ¿no? Que son agotadoras. Pero si no se habla, si no se expone a la luz, no hay manera de que eso sea una alerta para estar despiertos. Y cuando vos vas a profundizar en los matrimonios, te das cuenta que si yo le dije, y ¿sabés qué te dice la otra persona? Sí, de verdad, sí me dijo, pero yo no pensé que era tan serio. Y ahí va, una pequeña abertura que se volvió un recurso extraordinario para el enemigo. Una de las cosas que Satanás quiere es arruinar nuestro testimonio. Por eso, que decirle a que está a tu lado, pelea por lo tuyo. No te canses. Nuestra eficacia no depende solo de una armadura, sino del orden que precede a esto. Ninguna armadura puede reemplazar los asuntos de administración. Antes de entrar a la guerra, hay un llamado que el apóstol está haciendo y que requieren trabajo y dedicación. Amado, hay cosas que van a requerir trabajo y te lo digo desde este lado, una persona que hay cosas que nunca vio en su casa. Hay cosas que nunca fueron parte del hogar, nunca fueron parte de la familia. Sabíamos que estaban bien, pero nunca fuimos parte, nunca los vimos en casa. Y cuando uno lo va a hacer, y le abro mi corazón, uno se siente que está haciendo... Hace no mucho, entré a un lugar donde venden cosas, ositos y esas cosas, a comprarle algo para mi esposa, y sentí que todos me estaban mirando. ¿No? Me decía, ¿será necesario esto? Me puse una gorra así y todo. Yo sé que hay cosas que cuestan un montón porque no vimos a otro hacer. Yo sé que quizás no tuvimos un buen modelo, pero si no nos levantamos para quebrar esos sistemas, no se van a romper solo. Eso requiere un trabajo tuyo y un trabajo mío.
No, es que yo no vi a mi papá siendo cariñoso con mi mamá. Bueno, rompa eso. Empiece por romper eso. Eso es muchísimo, muy importante. Porque somos tan diferentes los hombres y las mujeres que lo que quizás para nosotros no es determinante desde la postura de nosotros como hombres, para las mujeres es extremadamente determinante. Y es sumamente importante. Yo sé que muchos veces hemos creído que si nos enfocamos en el Señor, Él se va a encargar de nuestros asuntos, pero eso siempre ha traído pérdida. Y si bien es verdad que hay cosas que Dios sí las resuelve, porque son asuntos espirituales, pero no cuando se trata de la administración. Por eso que hay momentos en nuestra vida donde las determinaciones que tomamos son importantes sostenerlas, aunque no sentimos que vamos por el lugar correcto. No, es que sí, voy a ir a comer. Yo recuerdo que uno de los reclamos que más difíciles que me tocó de mi esposa fue el hecho de que me dice, yo siento que vos te avergonzás de estar conmigo. No me avergonzás. No, pasa que a mí no me gusta salir, le dice yo. Y para mi esposa salir lo era todo. Si hubiera sabido antes, mentira. Pero requiere que salir de un estado de comodidad. Y eso es un trabajo. Y yo sé que los solteros me miran como, eso no tiene nada que ver conmigo. Ya vas a estar de este lado. Y por ahí no tenés un consejero cerca. Recordá algo. Nadie puede cuidar por vos lo que fue asignado para que vos lo cuides. Antes de la guerra y antes de pelear, antes de todo, el apóstol quiere que todas las relaciones familiares funcionen. Luego, en el capítulo 6, cuando va a ingresar al capítulo 6, el apóstol va a hablar de la relación con los hijos, ya sea de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Decirle que está a tu lado, ¿cómo andás con eso? Peleando, pastor. Como todos. Porque yo no sé si hay una relación más conflictiva que la de los padres con los hijos. Ni habrá una relación más conflictiva que la de los padres con los hijos. Las relaciones no son un asunto místico, sino que tienen que ver con cuánto nosotros trabajamos. En otras palabras, depende de cómo usted y yo edificamos o cómo usted y yo destruimos. Y sí puede que a veces en la construcción rompamos cosas, pero no tenemos que dejar que estén rotas mucho tiempo hasta que nos acostumbremos a que algo ya está roto para siempre. Por eso que tenemos siempre la oportunidad de volver y de pedir perdón. Por eso que le dije, ¿cómo está usted para pedir perdón? Porque muchas cosas se solucionan con un pedido de disculpa. Siempre lo digo, a veces tenemos esa costumbre de no pedirnos disculpas y, bueno, antes no lo hablaba, ahora lo hablo, así que ahora se entiende que ya estamos bien. No, porque en ámbitos espirituales el corazón generó una herida y el pedir perdón libera la legalidad para que el enemigo no opere a través de eso. La cantidad de gente que hemos liberado en ámbitos espirituales porque estaban atados, siempre comenzaron por falta de perdón, por odio, por rencor, por asuntos que no se sanaron. Muchas veces niños que no supieron cómo lidiar con los malos días de los padres, cargaron tanto el corazón que se volvió un terreno fértil. Y como dice el apóstol Di Rocco, la falta de perdón es el cerrajero de todos los demonios, es el que le abre la puerta a todos los que vienen por detrás. Por eso que es importante mirar hacia atrás y decir, ¿cómo terminé la relación? ¿Cómo estoy terminando la relación con mis padres? ¿O cómo está en el presente? A veces la brecha generacional ha hecho mucho por dividir, pero no se va a juntar si nosotros no estamos dispuestos a tirar un puente. Por eso que la responsabilidad siempre va a estar sobre aquellos que entienden. Tiempo y familia son asuntos bajo nuestra responsabilidad.